Es posible que una nación entera esté caminando hacia el juicio de Dios sin siquiera darse cuenta. He pasado años en oración y lágrimas y no puedo evitar escuchar en mi espíritu el estruendo de una verdad que atraviesa los siglos. Jeremías 25:31. No es solo historia antigua, es una voz que clama: oí. El estruendo llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor entabla juicio contra las naciones, juzga a toda la humanidad y a los impíos los entregará a la espada, declara el Señor. Esta palabra retumba en mi alma mientras contemplo el estado espiritual de Estados Unidos. Las señales proféticas no están escondidas, están gritando. Y si tienes oídos para oír, sabrás que algo en lo profundo del corazón de esta nación se está desmoronando. Hoy me siento guiada a hablar de una de las advertencias más serias que he discernido en el espíritu para Estados Unidos en este año 2025. No se trata de miedo, sino de revelación. Las Escrituras están vivas y en ellas encontramos patrones espirituales que nos muestran cómo Dios trata con las naciones. Cada vez que una sociedad le da la espalda al Creador, no importa cuán poderosa se haya vuelto, ni cuánto haya avanzado en ciencia, ni cuántos satélites tenga orbitando el cielo. El juicio, aunque no siempre inmediato, es seguro. No viene con rayos ni fuego en un principio. A menudo comienza con algo mucho más silencioso. Un corazón que ya no siente, una nación que ya no tiembla ante lo santo, un pueblo que se burla de los que caminan en santidad. Romanos 1, 21, 22 lo expresa con la precisión de un bisturí espiritual. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Estas palabras no describen únicamente las civilizaciones del pasado. No, mis amados, están describiendo la condición actual de una nación que una vez proclamó ser bajo Dios, que imprimió "In God we trust" en sus monedas, que fue levantada sobre fundamentos bíblicos, pero esa base que fue firme en sus comienzos ha sido debilitada, erosionada por decisiones repetidas que han dejado a Dios fuera del corazón de la cultura. Veo escuelas sin valores, gobiernos que redactan leyes contrarias a la palabra, una industria del entretenimiento empapada de oscuridad y una generación que celebra lo que Dios detesta. No es difícil ver la línea espiritual que conecta esta decadencia con el juicio, como nos advierte Gálatas 6:7. No se engañen de Dios, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Lo que estamos presenciando no es solo un cambio cultural, es un colapso progresivo espiritual profundo. Pero este tipo de decadencia no aparece de repente. La palabra nos muestra que el juicio empieza cuando Dios se retira lentamente, como quien respeta la libertad del pueblo para elegir su camino, incluso si ese camino los lleva a la destrucción. No es indiferencia divina, es una última advertencia. En Romanos 1, 4 está escrito: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Esta entrega no es pasividad, es juicio. Es como si el cielo dijera: eso desean, entonces eso tendrán. Pero también tendrán las consecuencias, y esas consecuencias
no tardan en manifestarse. Lo he visto en la historia de Israel una y otra vez. Cuando el pueblo se alejaba del Señor, lo primero que se perdía no era la tierra ni la riqueza, era el discernimiento. El juicio empezaba con confusión moral, con la incapacidad de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso. Isaías 5:20 lo dice con claridad. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Y no es eso lo que estamos viendo hoy. Una inversión completa de valores. La rebeldía es celebrada, la verdad es silenciada, y lo que llaman libertad no es más que libertinaje disfrazado. La generación actual se considera libre, moderna, emancipada de la religión, pero está más atada que nunca, atada al pecado, a la confusión, a una autosuficiencia que se convierte en idolatría. Esto no es solo un tema social o cultural, es espiritual, es una enfermedad del alma nacional. Y cuando el alma enferma no se trata, empeora. Pero conozco el corazón de Dios. Él no se complace en el juicio. Siempre envía advertencias antes, siempre, a veces a través de profetas, otras veces mediante crisis económicas, decadencia moral o incluso desastres naturales. Pero el patrón es el mismo, un Dios que ama tanto que incluso en el silencio sigue hablando. He aprendido que Dios siempre habla primero. Él advierte, no castiga al azar ni derrama juicio sin antes enviar su voz a través de sus siervos. Cuando una nación se rebela, cuando el corazón colectivo se endurece y no hay arrepentimiento, entonces sí viene el juicio. En Ezequiel 14:13, el Señor dice: Hijo de hombre, si un país peca contra mí y se rebela, yo extenderé mi mano contra él. No es ira vacía, es justicia, porque el Dios al que sirvo no sostiene imperios, sostiene a aquellos que lo honran. Y cuando esa honra se pierde, cuando hay rebelión incluso, las naciones más fuertes caen. Babilonia cayó, Roma cayó, y muchas veces la caída comienza desde adentro, mucho antes de que lo externo tenga oportunidad. Es como una grieta silenciosa en el fundamento. He visto señales de esa decadencia, división, confusión, la pérdida de identidad. Todo eso habla. Todo eso clama desde el alma de una nación que ha dejado a su Dios. Y en Jeremías 2:19 se lee claramente: tu maldad te castigará, tu infidelidad te condenará. Reconoce y ve cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no tener temor de mí. Cuando una nación ya no teme al Señor, ¿qué ley humana puede reemplazar esa ausencia? El problema no es solo lo que Estados Unidos hace, es lo que ha dejado de hacer. Ya no se quiere orar en público, ya no se menciona a Dios en los discursos oficiales, ya no se permite que la moral bíblica tenga voz en el debate cultural. Todo lo que representa autoridad divina es tildado de retrógrado, de intolerante, incluso de peligroso. Pero la palabra de Dios no miente. En Proverbios 29:18 está escrito: donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena, y ese desenfreno no es abstracto. Lo veo en leyes, en ideologías, en movimientos que celebran una identidad sin Dios, sin propósito, sin límites. Muchos dirán que estos son exageraciones religiosas, que solo son opiniones conservadoras, pero yo he vivido lo suficiente para saber que la verdad de Dios no cambia, no está sujeta a modas ni a políticas. Sus principios
son eternos, y cuando se violan, el resultado ya llega. Es inevitable. El Salmo 9, 17 no deja lugar a interpretaciones suaves. Los malvados serán lanzados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Lo he repetido muchas veces, no es solo el individuo quien es juzgado, hay juicios colectivos, naciones enteras, que al rechazar la voz de Dios pagan un precio profundo, y el juicio no siempre llega con ruido, a veces llega con silencio, como en los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba. Nada parecía fuera de lo normal hasta que llegó el diluvio. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 24, 37, 39. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo sé, y mi espíritu lo ha sentido, que muchas veces el juicio comienza con una paz engañosa, con una falsa sensación de control justo antes del colapso, y mientras las alarmas del cielo suenan, millones siguen viviendo como si nada estuviera pasando, pero los que caminan en el Espíritu, los que tienen los oídos afinados al susurro del Altísimo, saben que algo se está gestando. No es hora de indiferencia, es hora de discernimiento. El Espíritu Santo no ha dejado de hablar. Él sigue inquietando corazones, despertando a los sensibles, porque mi Dios nunca juzga. Sin antes levantar voces, todavía hay profetas en esta generación, hombres y mujeres llenos de su palabra, que están clamando por un despertar, pero muchos han cerrado sus oídos. Incluso iglesias han preferido agradar al mundo antes que ser fieles a la verdad. La tibieza espiritual ha contaminado muchos púlpitos, lo he visto con dolor, y eso también es parte del declive. En Apocalipsis 3:16 se nos dice con dureza, pero con amor: por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si la iglesia pierde su sabor, si deja de ser sal y luz, ¿qué esperanza queda para la nación? No, Dios no desea el juicio. Yo lo conozco. Su deseo es restaurar, pero la restauración verdadera siempre pasa por la confrontación. Él permite el quebranto no por crueldad, sino porque desea un arrepentimiento sincero. Pero si el corazón se endurece, más allá del llamado, entonces llega el juicio completo. Hay una línea espiritual invisible que cuando se cruza ya no hay retorno. Eso fue lo que ocurrió en Sodoma. Eso fue lo que sucedió en Jerusalén antes de su destrucción. En Lucas 19, 41, 44. Jesús llora por la ciudad porque no reconoció el tiempo de su visitación. Esa ceguera espiritual es el punto sin retorno. Está cruzando esa línea. Estados Unidos, las señales me preocupan. No son solo crisis políticas o económicas. Esto va más allá. Es una rebelión profunda contra Dios. Es una guerra espiritual disfrazada de progreso. Es la legalización de lo inmoral, la normalización del pecado, el rechazo total a la corrección divina. Son síntomas de una nación que se ha perdido. Y si no hay un arrepentimiento real, genuino, no es cuestión de si habrá juicio, sino de cuándo y cómo. Porque mi Dios no cambia y sus principios siguen siendo la única verdad para todas las naciones. Yo no puedo quedarme callada cuando el Espíritu de Dios me impulsa a hablar, porque aunque lo que hoy vemos parece una sombra espesa que cubre la tierra, aún hay esperanza, sí esperanza, porque la palabra de Dios no solo nos muestra juicio, sino también respuesta divina al clamor del justo. ¿Recuerdas a Abraham? En el capítulo 18 de Génesis
Él intercedía con lágrimas en los ojos por Sodoma, suplicando al Señor que perdonara la ciudad si tan solo se encontraban 10 justos. 10. Eso me conmueve profundamente, porque ahí está el corazón de Dios, siempre atento a la intercesión, siempre dispuesto a extender misericordia cuando hay alguien de rodillas. Pero entonces me pregunto, ¿dónde están esos justos hoy? ¿Dónde están esas iglesias verdaderamente rendidas, clamando no por entretenimiento, sino por misericordia? ¿Dónde están los líderes que aún se atreven a señalar el pecado no con condena, sino con amor y santidad? Este no es tiempo de dormir en una fe tibia, ni de abrazar un cristianismo cómodo que nunca incomoda. Este es el momento de despertar, de discernir el tiempo, de volver al primer amor. Es hora de caer de rodillas como yo tantas veces lo he hecho y rogar por misericordia, porque la decadencia espiritual no tiene por qué arrastrarnos a todos. No tiene por qué. Siempre ha habido un remanente, un pueblo apartado, hombres y mujeres, que aunque el mundo les dé la espalda, se aferran a la verdad con todo su ser. Y sobre ese remanente hablaremos más adelante. Pero por ahora, escúchame bien. El juicio no es una amenaza que vendrá un día lejano, es una advertencia que ya comenzó a manifestarse. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Estás viendo lo que Dios quiere que veas. Estás oyendo lo que el Espíritu dice a esta generación, y si lo entiendes, sabrás que esto no es desesperanza, es un llamado a levantarse, a reaccionar antes de que sea demasiado tarde, porque el juicio puede ser detenido. Sí, si el pueblo se humilla, si ora, si busca el rostro de Dios con sinceridad, aún puede haber un avivamiento, un despertar glorioso. ¿Responderá Estados Unidos a este llamado? No lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Pero tú y yo, hoy sí podemos decidir. Y esa decisión, créeme, puede cambiarlo todo. He visto este patrón repetirse una y otra vez en la historia. Cuando una nación se aparta del propósito de Dios, las consecuencias vienen. Las Escrituras no nos dejan dudas. Están llenas de advertencias, no solo para individuos, sino para pueblos enteros que decidieron ignorar la voz del Creador. El juicio de Dios no llega de repente. Se va formando en el silencio del orgullo, en la dureza prolongada del corazón, en esa indiferencia que vuelve ciego al alma. La Biblia lo deja claro primero. Dios llama, luego advierte. Y si no hay arrepentimiento, entonces juzga. Y ese juicio, mi amado, no siempre llega con fuego. A veces comienza con algo más sutil, más silencioso, una decadencia interna, una pérdida del discernimiento, una entrega del corazón a la corrupción. ¿No es eso lo que ya estamos viendo? Cuando contemplo lo que sucede en Estados Unidos, mi corazón se estremece, porque es imposible no ver los paralelismos con las historias que han quedado escritas en la palabra. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas únicamente por su depravación. No, en Ezequiel 16:49 está escrito: este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Arrogancia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Te das cuenta? No fue solo el pecado sexual, fue un estilo de vida arrogante, egoísta, sin compasión. Una sociedad que se cierra a la justicia y vive solo para sí misma va directa al colapso. Y lo más alarmante
es que este mismo patrón se repite hoy. La historia de Nínive nos da otra perspectiva, un pueblo también bajo amenaza de juicio, pero que escuchó el profeta Jonás, se paró en sus calles proclamando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. Pero a diferencia de Sodoma, Nínive se humilló, desde el rey hasta el más sencillo, y Dios, lleno de misericordia, detuvo el juicio. ¡Oh, qué glorioso es un pueblo que se arrepiente! Este paralelismo bíblico es vital para entender lo que podríamos vivir ahora. Si una nación escucha, aún puede hallar misericordia, pero si persiste en su soberbia, su caída será inevitable. Estados Unidos está hoy en esa encrucijada espiritual. La voz de Dios ha sido clara, las advertencias han sido múltiples, pero la respuesta ha sido superficial o nula, como otras naciones bíblicas. La soberbia ha levantado un muro entre esta tierra y la corrección divina. Y luego está Babilonia, el esplendor de su ciencia, su cultura, su poder militar, pero también la arrogancia que la corrompió Nabucodonosor en su orgullo, se proclamó dueño de su gloria. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Pero toda gloria humana que no se postra ante el Dios Altísimo termina desmoronándose. Yo he vivido lo suficiente para saber que no hay nación, ni imperio, ni persona que pueda resistir eternamente la voz del Espíritu cuando llama. La pregunta no es si Dios hablará. Ya está hablando. La pregunta es: ¿escucharemos ese día mientras las luces del orgullo humano seguían brillando en el corazón de un hombre? El Señor decidió intervenir. Sentí el estremecimiento del cielo cuando le fue quitada la razón a Nabucodonosor y fue llevado a vivir como una bestia del campo. Aquello no fue solo una lección individual, fue una declaración celestial para todos los pueblos. Ninguna gloria humana puede sostenerse si no reconoce a Dios como su fuente. Babilonia cayó no solamente por su maldad, sino por haber olvidado que toda su majestad venía del cielo. Esa misma advertencia sigue hablando con fuerza a toda nación que piense que puede sobrevivir sin inclinarse ante el Señor. Más adelante, en el capítulo 5 de Daniel, contemplamos una escena que me ha hecho temblar más de una vez. Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, se atrevió a organizar un banquete profano, tomando los utensilios sagrados del templo de Jerusalén como si fueran objetos comunes, mientras celebraba con arrogancia su poder y se burlaba de lo santo. Una mano apareció escribiendo sobre la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel supo descifrarlo. Dios había contado sus días y les había puesto fin, lo había pesado en la balanza y lo halló falto. Y esa misma noche el imperio cayó. Lo que me conmueve es la velocidad del juicio divino, cuando una nación desafía al Altísimo con soberbia. Si se pisotea lo que Dios ha santificado, el derrumbe no tarda. Y cuando contemplo lo que ocurre hoy, no puedo evitar recordar Babilonia. Muchas de las señales que la precedieron se están replicando en la cultura estadounidense. La profanación de lo sagrado ha dejado de ser ocasional. Ahora es costumbre, es ley, es motivo de celebración. Israel, el pueblo escogido por Dios, tampoco fue exento del juicio. El libro de Oseas narra con dolor cómo se prostituyó espiritualmente con dioses falsos, cómo su corazón se apartó del que lo liberó de Egipto. El Señor les envió profetas,
Les habló una y otra vez, pero persistieron en su idolatría, en su corrupción, en su injusticia. Y entonces él declaró en Oseas 4:6: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esas palabras me atraviesan como una espada. El olvido de Dios no es simplemente indiferencia. Es una herida al cielo y trae consigo consecuencias que tocan a los hijos, a la herencia, a la bendición. Cuando las Escrituras hablan de un Dios que puede olvidar a los hijos de una nación, nos están revelando la magnitud de la pérdida espiritual. Se pierde la protección, se pierde la bendición, se pierde la continuidad divina. Nada de esto fue escrito para alimentar la historia como un cuento del pasado. Todo fue registrado para ti y para mí, para que no cometamos los mismos errores. En 1 Corintios 10:11 se nos recuerda: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ese versículo me estremece cada vez que lo leo. Lo que ocurrió antes puede volver a pasar. Y si las señales son las mismas, el desenlace también lo será. No se trata de sensacionalismo. Es un llamado, una advertencia cargada de amor y de verdad, porque el juicio de Dios no es caprichoso ni violento. Es justo, es paciente, es la respuesta de un padre que ha advertido una y otra vez, pero cuando el arrepentimiento no llega, cuando el clamor de los justos es silenciado, cuando el pecado se vuelve ley y la verdad es ridiculizada, entonces el reloj del juicio comienza su cuenta regresiva. Amós 3:7 lo dice con firmeza: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y los profetas de hoy, los que aún se atreven a levantar su voz en medio del ruido, están diciendo lo mismo. Estamos en una encrucijada. El tiempo se acorta, las señales están delante de nosotros. Estados Unidos ha sido una tierra grandemente favorecida. Ha tenido acceso a la palabra de Dios como pocas otras. Ha sido plataforma para el envío de misioneros, cuna de avivamientos, canal de esperanza para muchas naciones. Pero con tanta bendición viene también una gran responsabilidad. Jesús dijo en Lucas 12:48: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Si una nación que ha recibido tanto olvida a su Creador, el peso del juicio será mayor que sobre aquellas que nunca oyeron. No, esto no es fatalismo, es una advertencia santa, una voz que nace del mismo corazón de la palabra, donde se nos revelan los principios eternos que rigen la justicia divina. Isaías 5 lo describe con un canto amargo de Dios hacia su viña Israel. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?, pregunta el Señor en Isaías 5:4. Y esa pregunta resuena aún hoy en mis pensamientos. ¿Qué más se podía hacer con una nación que lo tuvo todo: libertad, prosperidad, conocimiento, acceso a la verdad? ¿Qué más? Yo he caminado por años con el corazón rendido ante el Espíritu Santo, y cuando escucho estas palabras ardiendo en mi interior, no puedo callar, porque sé que cuando una nación
incluso con todo el conocimiento, el poder y la historia que posee, decide deliberadamente darle la espalda a Dios, entonces llega un momento en que la paciencia divina se agota, no porque Dios haya cambiado, sino porque su santidad no puede ser burlada eternamente. Las Escrituras están llenas de relatos que no buscan infundir temor, sino provocar un despertar. Son como campanas que resuenan en medio de la noche, como luces que titilan en lo más denso de la oscuridad. Cada historia es un clamor que llama al arrepentimiento. Es una puerta abierta antes de que la justicia cierre el paso. Pero ¿qué ocurre cuando ese llamado es ignorado? Cuando las palabras del profeta son arrojadas al polvo, cuando la indiferencia se convierte en respuesta, cuando el desprecio silencia la verdad. Lo que queda es lo que la Biblia describe sin rodeos como la retribución del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Y al mirar a los Estados Unidos, veo un reflejo doloroso en cada uno de esos espejos bíblicos: las riquezas de Tiro, la soberbia de Babilonia, la corrupción de Jerusalén, la apatía de Sodoma, la terquedad de Egipto. Cada uno de estos males se manifiesta uno por uno, y si no hay un regreso verdadero, una vuelta profunda y radical al Señor, entonces lo que hoy se escucha como advertencia, mañana será cumplimiento, porque el tiempo de la gracia no es infinito. Existe una línea que no se ve, pero que en el cielo es clara, una fecha espiritual que solo el Padre conoce. Y cuando esa línea es cruzada, no hay marcha atrás. La historia cambia, la misericordia, que fue extendida una y otra vez, le cede el lugar hasta la justicia. No hay registros en la palabra de Dios de naciones que, persistiendo en su rebelión, hayan escapado del juicio divino. Ninguna fue eximida por su tecnología, su poder militar, su política ni su ciencia. Ninguna. Y es por eso que Estados Unidos no es una excepción. No hay posición geopolítica que sirva de escudo ante la santidad de Dios. Lo único que puede cambiar el curso es un arrepentimiento verdadero, no uno superficial, pasajero o motivado por el miedo. Debe ser un quebrantamiento colectivo sostenido como el que vivió Nínive. Si no, lo que viene será como lo de Sodoma, como lo de Jerusalén, como lo de Babilonia. Lo que ha sido escrito permanece, y lo pasado, aunque ya haya ocurrido, es sombra de lo que vendrá. Si un pueblo camina por el mismo sendero de errores antiguos, terminará en el mismo destino. Así lo ha dicho la Biblia una y otra vez. Durante generaciones, muchos se han preguntado si Estados Unidos aparece en las profecías bíblicas. Es verdad que su nombre no está escrito explícitamente como otras naciones del mundo antiguo, pero la Biblia está repleta de símbolos, visiones y figuras que trascienden el tiempo, que hablan de épocas que aún no han terminado. Los libros de Apocalipsis, Daniel, Isaías y Jeremías forman un tejido profético que, leído con discernimiento espiritual, parece coincidir con nuestros días de una manera tan precisa que resulta imposible ignorarlo. Apocalipsis capítulo 17 nos presenta a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Se le llama la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Su poder es inmenso, su riqueza impresionante, su alcance global. Se dice que con el vino de su prostitución ha embriagado a los habitantes de la tierra. Es una imagen cargada de símbolos,
pero también de señales claras. Representa una fuerza corruptora, una influencia que no necesita ejércitos para dominar, sino que lo hace a través de la cultura, el comercio, la política y una moralidad deformada. El versículo 18 afirma: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. A través de los siglos, esta figura ha sido interpretada de distintas maneras, pero su retrato se asemeja de forma poderosa a una civilización que ejerce dominio global no con armas, sino con ideas, deseos y poder económico. En el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje se vuelve aún más claro. Se nos muestra la caída de Babilonia, una ciudad que se convirtió en refugio de demonios y en nido de todo espíritu inmundo. Se describe su comercio, su música, su lujo desmedido, y se lamentan los mercaderes, porque con su caída han perdido todo. En medio de esa visión aparece una voz celestial que clama: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Apocalipsis 18:4. Yo no estoy aquí para juzgar ni para señalar con el dedo. Estoy aquí como una mujer quebrantada por el amor de Jesús para suplicar con lágrimas que escuchemos esa voz, porque cuando Dios habla, no lo hace para condenar, sino para redimir. Pero si se cierra el oído, si se endurece el corazón, entonces no quedará más que la justicia, porque el Dios que sana también juzga, y lo hace con amor, pero también con verdad. Yo no hablo desde el análisis político, ni desde la sospecha humana, sino desde lo que el Espíritu de Dios ha dejado grabado en las Escrituras para los que tienen oídos, para oír este llamado urgente que siento en lo profundo de mi alma. No está dirigido a las masas indiferentes, sino a aquellos fieles que aún están dentro de esa estructura decadente que se disfraza de poder, pero que apesta a corrupción espiritual. No estamos hablando de una ciudad con calles físicas, sino de un sistema, de una red que se extiende como un velo sobre las naciones. Y mientras lo digo, mi corazón tiembla, porque muchos han señalado que esta figura podría ser una nación de nuestros días, una nación que lidera el comercio global, que exporta ideología, como quien vende oro, que consume hasta el alma y ha cortado sus raíces de la verdad de Dios. No lo afirmo con certeza humana, pero las coincidencias claman desde lo alto: la exaltación de lo inmoral, el desprecio por lo sagrado, el dominio sobre la mente colectiva a través del entretenimiento y las ideologías. Todo eso lleva la marca de la visión profética. El profeta Daniel vio y sus ojos espirituales contemplaron lo que a muchos hoy les cuesta ver. En el capítulo 7 describe cómo del mar emergían 4 grandes bestias, cada una distinta, cada una cargada de poder. Y cuando leo sobre esa cuarta bestia terrible, espantosa, llena de fuerza destructiva, no puedo evitar ver en ella los reflejos de los imperios modernos. Hoy no siempre se conquista con espadas, hoy se domina con imágenes, con palabras, con ideologías. El sistema que la Biblia denuncia no siempre lleva uniforme militar. A veces se disfraza de mensaje de libertad, de progreso, y en el capítulo 2, cuando Daniel interpreta la visión de la estatua, no lo hace con frialdad intelectual. Él sabe que esa figura representa el ciclo de los reinos del mundo, desde Babilonia hasta ese último imperio que será destruido por la piedra cortada sin manos, esa piedra que no es humana, que es el reino de Dios. Los pies de esa estatua de hierro y barro no me hablan de fortaleza, sino de inestabilidad.
Me hablan de alianzas forzadas, de acuerdos frágiles, de estructuras diseñadas para sostenerse, pero que tarde o temprano caerán. Eso es lo que hoy estamos viendo con nuestros propios ojos. Las potencias del mundo aparentan seguridad, pero se tambalean sobre el relativismo, sobre la moral rota, sobre una espiritualidad ausente. No podemos dormirnos. No podemos seguir creyendo que todo está bajo control humano, cuando en realidad todo está cumpliéndose. Como lo declaró la palabra profética, Isaías 47, grita como un eco del cielo, habla de la hija de Babilonia, la que se sienta confiada, la que dice, para siempre seré señora y no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Esa arrogancia, esa autosuficiencia, esa falsa seguridad me estremece, porque he visto de cerca cómo una nación puede decir, yo soy y fuera de mí no hay más, mientras olvida que todo lo que se levanta sin Dios caerá sin aviso. El juicio no necesita cartel luminoso ni cuenta regresiva. Viene con rapidez, viene como un relámpago y nadie lo puede detener. Y si alguien pregunta, ¿por qué no se menciona a Estados Unidos directamente en la Biblia? Yo le diría, el Espíritu no necesitaba nombrar cada país. Él dejó principios, Él dejó señales, Él dejó criterios divinos que trascienden la geografía. Arrogancia, injusticia, idolatría, corrupción, desprecio por Dios, perversión sexual, opresión del inocente. Si una nación vive estas cosas, está bajo el mismo juicio, aunque no aparezca su nombre en las páginas. Las profecías no fueron dadas para adornar sermones ni para llenar curiosidades. Fueron dadas para sacudirnos, para prepararnos, para mostrarnos el corazón de Dios. Yo no puedo leer estos textos como historia antigua. Los leo como si Dios me hablara hoy, porque lo está haciendo. Cuando hablo de profecía, no estoy hablando de suposiciones ni de conjeturas humanas. Hablo de discernimiento espiritual, es ese que viene cuando uno observa las señales con los ojos del alma y las alinea con lo que ya fue dicho, con lo que está escrito. Jesús mismo nos dejó una advertencia llena de amor y verdad en Mateo 24:33. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Él no lo dijo para que tuviéramos miedo, sino para que estuviéramos despiertos, sobrios, atentos. Cada palabra revelada tiene un impacto espiritual que no podemos ignorar. Y si lo que los profetas vieron se conecta con este tiempo, con estos días que estamos viviendo, entonces el llamado al arrepentimiento y a la santidad no puede ser postergado. Si la palabra nos habla de un juicio que caerá sobre un sistema global de pecado y rebelión, cada nación debe mirarse al espejo con temor de Dios. Y si hay una nación que se ha hecho notar por su influencia, por su decadencia moral, por su capacidad de arrastrar a otras al mismo abismo, esa nación debe estremecerse ante el eco de la voz profética. La caída de Babilonia, que se describe en Apocalipsis, no es solo una advertencia, es un decreto. No hay retorno cuando se desata. Dice que será destruida en una hora, que su luz será apagada y que no volverá a escucharse en ella sonido de fiesta. Esa velocidad con la que se anuncia su caída refleja una justicia divina que no falla. Dios es paciente, sí, pero también es exacto. Cada acontecimiento se mueve en el ritmo perfecto de su soberanía y lo más aterrador
no es la destrucción en sí, sino el juicio que cae sobre aquellos que conocieron la verdad y la despreciaron. Aquellos que oyeron su nombre y lo cambiaron por el de sus ídolos modernos. Aquellos que fueron bendecidos como pocos en la tierra, pero nunca se humillaron. A esa clase de nación, la Escritura la pone en la línea directa del juicio final. Y si los Estados Unidos encajan en ese perfil, entonces deben mirar las profecías, no como historias lejanas, sino como espejos urgentes que revelan su condición. Las visiones que Dios dio a los profetas no fueron frutos de la imaginación, no fueron sueños vagos o figuras simbólicas sin propósito. Fueron revelaciones divinas entrelazadas por el Espíritu, entregadas para preparar a su pueblo para el tiempo del fin. No podemos tratarlas con ligereza ni interpretarlas desde la comodidad intelectual. Lo que está en juego aquí no es un simple análisis teológico, es el destino espiritual de toda una generación. Si los paralelismos con nuestro tiempo son tan evidentes, es porque Dios quiere que despertemos. Él ya mostró lo que tenía que mostrar. Ahora nos toca responder con reverencia, con temor santo y con una fe que actúa. El llamado profético siempre viene con dos tonos: advertencia y esperanza. La advertencia es para aquellos que endurecen su corazón, que se burlan de la verdad, que se resisten a la voz del Espíritu. La esperanza es para los que escuchan, los que se apartan del mal, los que deciden consagrarse, aunque el mundo entero a su alrededor se derrumbe. En medio del juicio, Dios no abandona a los suyos, pero esa protección no es automática, es una respuesta a una vida rendida, alineada con su voluntad. Y esa alineación comienza con un reconocimiento profundo y sincero: estamos viviendo tiempos proféticos. Si esto es verdad, entonces no hay espacio para la tibieza ni para la distracción. La hora es avanzada. El mensaje ha sido entregado. El reloj profético ya está marcando desde el principio de los tiempos el pecado que más rápidamente ha separado al hombre de su Creador. Ha sido la idolatría. Y no comenzó con figuras de piedra ni con rituales paganos. Comenzó con una decisión interna: quitar a Dios del centro y colocar en su lugar algo o alguien que respondiera al deseo humano. Esa raíz aún sigue viva. Hoy no se adoran imágenes de madera en altares caseros, pero la idolatría está más presente que nunca. Ha adoptado formas nuevas, más sutiles, más peligrosas. Se viste de progreso, de autonomía, de libertad personal, de tecnología. La idolatría moderna ha sustituido lo visible por lo intangible, lo evidente por lo disimulado, pero desde la perspectiva del cielo, el resultado es el mismo: un pueblo que se rinde ante lo creado en lugar de rendirse ante el Creador. Cuando una nación se olvida de Dios, no queda vacía, se llena de ídolos, y cuando esos ídolos no solo se toleran, sino que se celebran, se promueven y se protegen por leyes humanas, entonces la transgresión se convierte en norma. Eso es lo que vemos hoy. Lo que antes era pecado, hoy se llama derecho. Lo que antes era abominación, ahora es exaltado como libertad. Pero las Escrituras no cambian. Esa redefinición cultural no borra la ofensa ante los ojos del Señor. En Romanos 1:25 el apóstol Pablo lo dice con una claridad que corta: cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a lo creado antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Esa no es una frase simbólica. Es la radiografía espiritual de una cultura que ha elevado su conocimiento por encima de la sabiduría de Dios. En los tiempos antiguos, los ídolos tenían nombres, eran visibles, llevaban rostros, había Baal, Astarte, Moloc, eran reconocibles. He visto cómo, con el paso del tiempo, la idolatría ya no se presenta con estatuas de piedra o madera, sino con formas mucho más elegantes, más difíciles de detectar y más peligrosas. Hoy se rinde culto al éxito, al cuerpo perfecto, al dinero, a la fama, al entretenimiento, a la comodidad, al poder, al conocimiento humano, a la imagen personal. Incluso dentro del ámbito espiritual, he sentido cómo muchos convierten su propio ministerio, su influencia o reconocimiento en pequeños dioses. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42, 8 nos recuerda con voz firme: yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No daré a otro mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Cada vez que algo ocupa el lugar de Dios, en el corazón el juicio no tarda y comienza desde adentro. Yo nací y crecí en una nación que fue bendecida por el Evangelio, que conoció la luz, que predicó por generaciones la verdad de Cristo. Pero ay, cuán fácil ha sido para América intercambiar la gloria de Dios por los ídolos modernos. La tecnología, que debería ser sierva de la sabiduría divina, ha tomado el control, se ha transformado en una fuerza dominante que estructura el pensamiento, altera las emociones y guía las decisiones. ¡Qué tristeza produce ver cómo el ser humano consulta primero su pantalla antes que abrir la Biblia! Pasa horas sumergido en una conexión virtual, pero ha olvidado lo que es orar. Aprende a construir su imagen digital mientras olvida que fue creado a imagen de Dios. Y esa desconexión no es inocente, es una idolatría callada, silenciosa, que va matando poco a poco la sensibilidad espiritual hasta volver el alma indiferente a lo sagrado. Hoy la adoración ha mutado. No se arrodillan los cuerpos, pero sí las voluntades. No se sacrifican animales, pero sí se ofrecen decisiones diarias que rechazan a Dios para exaltar el yo. ¿Y cuán peligrosa es esa exaltación del yo? El profeta Jeremías lo expresó con dolor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Esa imagen sigue siendo tan cierta hoy como lo fue entonces. Hemos cavado cisternas rotas. Nos hemos edificado sobre lo que no dura. Hemos bebido de fuentes contaminadas y lo hemos llamado libertad. Pero la idolatría no se detiene. Tiene su propia evolución. Empieza como una inclinación, pero termina como un sistema. Lo inmoral se convierte en cultura. La cultura se vuelve ley y la idolatría en mandato colectivo. Ya no se esconde, se exige. Quien no la acepta es censurado, excluido, ridiculizado. Eso es lo que estamos viendo. Un sistema que ya no tolera la verdad de Dios, que se burla de la fe, que arrasa con todo lo que lleva el aroma de la santidad. Y cuando la idolatría se vuelve institucional, el juicio de Dios se acerca. Recuerdo el relato de Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel levantó un becerro de oro. Moisés descendió del monte y encontró una nación completamente desviada en su adoración. Y eso que acababan de recibir la ley divina, pero ya se habían corrompido
Moisés dolido rompió las tablas. Era el símbolo de un pacto roto. Ese mismo día, 3,000 personas murieron bajo el juicio de Dios. ¿Y qué nos enseña eso? Que no basta con haber tenido acceso a la verdad, ni con haber escuchado la voz de Dios alguna vez. Si el corazón se entrega a la idolatría, ni la experiencia pasada, ni la historia de avivamientos podrán detener el juicio. Estados Unidos ha visto milagros, ha sentido el fuego del Espíritu Santo, ha sido tierra de grandes movimientos, pero hoy muchos bailan alrededor de un becerro que ha cambiado de forma. Uno de los rostros más sutiles y peligrosos de esta nueva idolatría es la ideología. Cuando las ideas humanas se levantan por encima de la verdad revelada, todo se invierte. La ideología se vuelve religión y sus dogmas intocables. Se tuercen las escrituras, se relativiza su poder, se descartan como obsoletas y la voz de la conciencia es sustituida por el aplauso del mundo. Pero Dios no se deja engañar, no se impresiona con discursos ni movimientos sociales. Él examina los corazones y cuando una nación legitima lo que Él ha declarado, inmundo su paciencia, se acorta. Levítico 18. Es claro, y no lo debemos olvidar. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque con ellas se contaminaron las naciones que yo voy a arrojar de delante de vosotros. Verso 24. Esa advertencia no fue solo para ayer, es también para hoy. Cada territorio que reemplaza la santidad por la perversión queda expuesto a la purificación divina. Y eso, amado mío, ya ha comenzado. Yo he visto con mis propios ojos lo que sucede cuando el corazón del pueblo se aleja del Dios vivo y se rinde ante imágenes, ideas y sistemas que no tienen poder para salvar. La idolatría no solo es una ofensa espiritual, es una ceguera que despoja al alma de discernimiento. Cuando ella se instala, el pueblo ya no distingue entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano. Y cuando el corazón ya no tiembla ante la verdad, se endurece. Así vivía Israel antes del exilio. Iban al templo, sí, pero también levantaban altares en las alturas, ofrecían sacrificios al Señor, pero consultaban a los ídolos, una mezcla venenosa que Dios no toleró. El profeta Sofonías lo denunció con claridad cuando dijo a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y los que se postran jurando por el Señor y juran también por Milcom. Esa duplicidad no era solo una debilidad, era la manifestación de una idolatría profundamente enraizada. Y cuando el pueblo camina dividido entre dos lealtades, el juicio no tarda, porque el Señor no comparte su trono. Hoy lo que se vive no es muy diferente. Los avances tecnológicos por sí mismos no son malos, pero cuando reemplazan a Dios como fuente de verdad, de propósito, de dirección, se transforman en altares modernos. Cuando el desarrollo infla al hombre con la mentira de la autosuficiencia, la tecnología deja de ser herramienta y se convierte en trono, y el hombre seducido por ese trono se sienta como si fuera Dios. Cree que puede controlar su destino, diseñar su eternidad, eliminar su dependencia. Pero todo eso es una ilusión. Es la misma Torre de Babel, solo que esta vez hecha de algoritmos en lugar de ladrillos, pero lleva el mismo espíritu, el de la arrogancia. Génesis 11 nos habla de hombres que se unieron para levantar una torre que alcanzara el cielo para hacerse un nombre, y vino el juicio, vino la confusión, y lo que parecía sólido se dispersó. Eso es lo que está ocurriendo hoy. La humanidad, conectada por redes y sistemas globales, se convence de que puede vivir sin Dios.
pero el Señor no permitirá que lo eterno sea sustituido por lo virtual. Ese sistema será quebrado, dispersado, confundido. El culto al cuerpo, la obsesión con la imagen, el entretenimiento sin freno, el consumo sin conciencia, la exaltación del placer, la necesidad constante de aprobación. Todo eso no son simples tendencias culturales, son altares, son formas modernas de idolatría que han infectado cada rincón de nuestra sociedad. Y cuando esa cultura contaminada define la identidad de una nación, el alma misma de esa nación está en peligro, porque ya no hay cimiento. La roca fue cambiada por arena. Jesús fue claro cuando dijo que la casa edificada sobre la arena no resistirá la tormenta, y cuando esa tormenta llegue, no será solo una caída individual, sino colectiva. Las naciones que levantan sus estructuras sobre la idolatría, tarde o temprano verán su ruina. No importa cuán fuerte sea su economía, ni cuán imponente su ejército. La idolatría comienza a corroer desde dentro hasta que lo visible colapsa por el peso de lo invisible. Dios no pasa por alto la idolatría. Él no se queda en silencio frente a un pueblo que se entrega al engaño. En Deuteronomio 29, 26, 27 está escrito lo que sucedió con Israel, porque se fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron ante ellos, dioses que no conocían y que no les habían dado. Por tanto, se encendió la ira del Señor contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Esa conexión entre la idolatría y la intervención divina no es simbólica, es real. Es una verdad espiritual y también una verdad histórica. Porque la idolatría no solo rompe un mandamiento, rompe un pacto. Y cuando el pacto es quebrantado, las consecuencias son inevitables. Lo más alarmante de la idolatría de este tiempo es que se ha normalizado. Ya no se ve como pecado, se ha vuelto elegante, aceptada, decorada, legitimada, y por eso es más peligrosa que nunca. Pero el Dios que yo sirvo no se deja engañar por las apariencias. Él escudriña el corazón, y cuando el corazón de una nación late por todo menos por su Creador, esa nación ya está perdida, aunque todavía camine con orgullo. La idolatría no destruye de inmediato, lo hace en silencio, se infiltra, corroe hasta que lo que parecía fuerte se convierte en ruina. La palabra de Dios es clara. Él no comparte su gloria, no compite, no acepta reemplazos, y aunque es paciente, no es indiferente. La idolatría es un sendero que lleva al juicio, y si una nación persiste en ese camino sin volver el rostro hacia el Señor, llegará el día en que la misericordia dará paso a la justicia. Ese día puede parecer lejano, pero cuando llega, lo hace sin aviso, y cuando lo hace, no hay ídolo que pueda salvar. Solo aquellos que hayan permanecido fieles, que no se hayan inclinado ante los becerros modernos, serán hallados dignos de escapar, porque el juicio vendrá y comenzará por la casa. Yo he caminado por muchas ciudades, he visto multitudes con los ojos perdidos, naciones que se alejan de Dios creyendo que todo está bajo control. Pero el juicio de Dios, cuando se aproxima, no mira únicamente a los palacios ni a los parlamentos, sino que atraviesa hasta lo más profundo del alma de aquellos que aún le son fieles. En medio del colapso moral, del auge de la idolatría moderna, del abandono de la santidad, hay algo que jamás cambia el remanente.
No hablo de una minoría silenciosa ni de un grupo escondido, hablo de hombres y mujeres que han sido preservados por la fidelidad divina. Ellos resisten, se mantienen firmes cuando todo lo demás se cae a pedazos. Esta verdad atraviesa las Escrituras y se vuelve urgente cuando contemplo el destino profético de esta nación que tanto amo, Estados Unidos. A pesar del ruido de las estructuras que tiemblan, el Señor aún trabaja con aquellos que no han doblado sus rodillas ante los ídolos disfrazados del siglo XXI. El profeta Isaías lo dijo con claridad y yo lo abrazo como una promesa vigente. Acontecerá en aquel tiempo que el remanente de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios fuerte. Ese remanente no aparece de la nada, no es una improvisación celestial, es una estrategia de gracia en medio del juicio. Es la respuesta misericordiosa de un Dios que aún llama, aún guarda, aún espera. Son personas que no han permitido que el veneno del pecado los corrompa, que no se han conformado a esta era. Ellos no solo sobreviven, sino que sostienen la antorcha encendida en medio de la noche. Sostienen la verdad cuando todo parece mentira. Caminan en santidad cuando la impureza se ha vuelto moda. No se trata de cuántos son, sino de qué tan profundamente están arraigados en Dios. Recuerdo lo que escribió Pablo en Romanos 11, cuando trajo a la memoria los días de Elías. Aquel profeta se sintió solo, pero el Señor le respondió que había 7,000 que no se habían postrado ante Baal. Y así también ahora hay un remanente escogido por gracia. Yo los he visto, los he sentido orar, los he visto llorar en lo secreto. En cada época, incluso en las más decadentes, el Señor preserva un pueblo que no se dobla, que no negocia, que no diluye la palabra. No buscan aplausos, no buscan plataformas. Son aquellos que el cielo conoce por nombre. Este remanente tiene un llamado profético. Ellos no están ahí solo para resistir, sino para interceder, para pararse en la brecha, para ser columnas donde otros se derrumban. Pero con ese llamado también viene la carga de la pureza, porque Dios no usa a cualquiera en tiempos de crisis. Él llama a los que le han entregado todo, a los que caminan en obediencia cuando nadie los ve, a los que han aprendido a reverenciar su presencia, incluso en lo ordinario. Ser parte del remanente no es una medalla que se cuelga, es una responsabilidad que quema. Requiere discernimiento, requiere valentía, requiere morir al yo. La voz de Dios no ha dejado de sonar. Desde los antiguos profetas hasta ahora, antes del juicio, siempre vino un clamor: ¡vuélvete! No era un grito de condena, sino un susurro de esperanza. Hoy esa voz aún resuena. Y no se trata de reformas externas ni de movimientos sociales. Se trata de volver al origen. Estados Unidos no necesita más estructuras, necesita volver al Dios que la sostuvo. El arrepentimiento verdadero no se celebra en plazas ni se mide por emociones. Es un quebranto profundo ante el Altísimo, un decir con lágrimas: nos hemos alejado, pero queremos regresar. El profeta Joel lo expresó con una urgencia que arde en mi corazón: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
Ese llamado no es para unos pocos, es para pueblos enteros. No busca lágrimas momentáneas, sino frutos de transformación. El arrepentimiento se prueba en la vida, no en los labios. No sirve lamentar si no hay regreso, porque sí, Dios es paciente, pero no indiferente. Su misericordia es inmensa, pero no eterna en esta tierra. Hay un punto donde la copa se llena, y cuando eso sucede, el juicio se activa. Por eso el ahora es santo. Es el momento aceptable. La clave está escrita, y yo la he visto cumplirse una y otra vez. Segunda de Crónicas 7:14 lo declara con poder: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la esperanza, ese es el clamor, ese es el llamado. Yo no puedo leer este versículo sin sentir un estremecimiento profundo en mi alma. No es una promesa lanzada al viento, es una condición que arde con urgencia divina. La sanidad de una nación no vendrá por campañas humanas ni por discursos elocuentes, sino por corazones que se humillan y se arrepienten. Sin esa entrega, la tierra seguirá herida. Sangrando bajo el peso de su propio orgullo, la puerta sigue abierta. Sí, pero no lo estará para siempre. El reloj del cielo sigue su curso y cada segundo suena como una trompeta que llama al despertar. Las señales están ahí, las advertencias han sido dadas. La oscuridad se ha extendido como un velo sobre las naciones, pero aún hay luz. Luz para aquellos que decidan volver, que se atrevan a doblar sus rodillas antes de que sea tarde. Este no es un llamado para mañana, es un clamor para hoy. Cada día que pasa sin respuesta es como dar un paso más hacia el abismo, pero ay de aquel que deja correr sus lágrimas en arrepentimiento sincero, porque ese puede ser el comienzo de una nueva historia. El Señor jamás desprecia un corazón quebrantado. Cuando hay respuesta real, hay esperanza de redención. Pero si no se escucha un clamor desde lo profundo del espíritu, lo que vendrá será justo y será fuego, porque el Dios que amo es amor, pero también es fuego consumidor. Y ese fuego está más cerca de lo que muchos imaginan. ¿Sabes qué es lo más aterrador de una profecía? No es su cumplimiento, es la ceguera que la precede, es ver a una generación caminando hacia el juicio sin discernirlo. La tragedia no está en el castigo, está en no haber entendido el tiempo. Lo que está en juego no es solo el futuro político de una nación, es la respuesta espiritual de una generación entera ante su hora más crítica. Las señales han hablado con claridad, las advertencias han sido escritas en los cielos, pero lo más peligroso sigue siendo el corazón indiferente. No es el colapso de sistemas humanos lo que más temo. Es un corazón endurecido, uno que ha aprendido a ignorar la voz de Dios, aun cuando esa voz resuena como eco eterno en el tiempo profético. Estados Unidos no necesita una señal más. Lo que necesita es despertar, porque cuando el juicio comienza, ya no habrá tiempo para estrategias ni excusas, no habrá decreto humano que lo detenga, ni ejército que lo revierta. Lo que el cielo ha ordenado, el cielo mismo lo ejecutará, y solo los que hayan aprendido a ver con los ojos del Espíritu podrán permanecer firmes cuando todo tiemble. Este es el tiempo de vivir con una conciencia encendida por la revelación. No una conciencia temerosa, sino viva por la urgencia de la verdad. La Escritura
Nos ha dado cada clave, no para crear debates vacíos, sino para vivir con fidelidad radical en el momento exacto que nos fue asignado. Dios nunca ha dado una advertencia sin propósito. No habla para causar pánico, sino para preparar, para limpiar, para alinear nuestras almas con su voluntad. Cada palabra profética es una antorcha en medio de la noche, pero esa luz solo guía a los que eligen caminar dentro de ella. Los demás tropiezan, aun cuando la advertencia esté delante de sus ojos. Ahí es donde el juicio se vuelve misterio. ¿Cómo pueden no verlo? ¿Cómo pueden seguir dormidos con tanto que se ha dicho? Esa es la profundidad del sueño espiritual. Por eso, más que una alarma, cada profecía es un espejo. No solo muestra lo que viene, revela lo que ya somos. Y en ese reflejo se define el rumbo. Prepararse no es llenar la despensa, es alinear el corazón. No es huir del caos, es ser fiel cuando todo se derrumba. Quien ha entendido la profecía no corre a esconderse, corre a postrarse, porque no se trata de sobrevivir, se trata de ser hallado digno. No se trata de adivinar lo que vendrá, sino de reflejar el carácter de Cristo cuando tiemble la tierra. El futuro de esta nación no está en manos de quien gobierna, sino en quien se arrodilla. Y aunque muchos cierren sus oídos al llamado, basta con que un remanente permanezca firme, porque mientras haya uno que escuche la voz de Dios, no será silenciada en medio de la tormenta. Al final, ni la política ni el poder del hombre definirán el destino de esta tierra. Será la respuesta al Dios que ha hablado desde el principio: he puesto delante de ti el camino de la vida y el de la muerte. Escoge pues la vida. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, no la dejes pasar como una emoción más. Detente, reflexiona y pregúntale al Señor qué respuesta espera de ti en esta hora profética. Tal vez este mensaje no era solo para que lo oyeras, sino para que lo llevaras a la oración, al arrepentimiento, a una decisión real. Déjame saber en los comentarios cómo el Espíritu Santo habló a tu vida hoy. Dale me gusta si esta palabra encendió algo dentro de ti, y compártela con alguien que necesita abrir los ojos antes que sea tarde. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, no para seguir contenido, sino para seguir la voz de Dios que aún hoy sigue llamando. Que el Señor te guarde y te encuentre firme cuando todo comience a temblar. Te espero en el próximo video, si Él aún nos concede ese tiempo